Son Boone en el Coachella, porque he visto opiniones de crítica, como es buen cantante, pero ¿cómo se atreve a hacer Bohemian Rhapsody? Y yo creo que tengo autoridad para hablar de... Porque soy muy fana de Freddie Mercury. No tengo más autoridad que nadie más. Pero igual vamos a ver qué onda. Estuvo Brian May con él, así que eso le da cierta autoridad a él, me parece también. Tiene esa costumbre de hacer esas vuelteretas. Es muy ágil en eso, hay que admitirlo. Bueno, tiene un vestuario que no es específicamente como Freddie Mercury, pero tiene alguna cosa medio inspirada para mí. Está empezado. Después vamos a ver el que recién arranca, porque está empezado esto. Yo solo diré que por ahora me parece que está muy bueno. Yo no lo conozco, será la primera vez. Es un chico que tiene un tema muy conocido, que es Beautiful Things. Hasta ahora me gusta, creo que arrancó muy bien. Muchos también decían que su vestuario era una copia de Harry Styles. Estoy cansada que la gente critique por criticar. Tiene unos agudos. Ya sé que tiene agudos él porque yo lo he escuchado, pero es muy ligero su timbre, muy ágil en los tonos más altos, ¿no? Estamos finales de octava 4, que para la voz masculina es una nota alta. Igual el flaco es recontra agudo, así que no es una sorpresa. Me gusta el vibrato que usa. Tiene menos salvajismo, si se quiere, que lo que recordamos en lo que hacía Freddie. No tiene que hacerlo igual, solamente para hablar y comparar, nada más. Creo que hasta acá no había entrado todavía Brian May. Supongo que va a entrar en el solo. Igual somos recontra criticones, ¿no? Porque cuando un cantante canta para el orto, como muchos modernos, lo criticamos. Pero ahora, cuando un cantante es bueno, también se lo critica. Entonces es como que somos muy boomer a veces, ¿eh? Yo lo rebanco a Benson Boone, no lo escucho a Benson. No lo escucho. Pero lo banco, porque es un pibe recontra talentoso. Aparte, ¿viste las volteretas que te hacen vivo? Conozco muy poco de él, pero lo está cantando bastante bien. Bastante bien, la está cantando bien hasta ahora. Hasta ahora está muy bien. Ahí está. Sí, aparece ahora. Chicos, no lo puedo rebobinar. Esto, rebobinar. Me delata que viví la época del VHS. Wow. Igual para mí que vos hagas el homenaje con Brian May, para mí te da cierta autoridad de decir, estoy con el de Queen. May está tocando de verdad o playback. Mirá, yo calculo que está tocando de verdad, pero hay una realidad. Brian May tuvo, creo que fue el año pasado que tuvo un accidente cerebrovascular, que fue leve, pero me parece que le dejó problemas en uno de los brazos. Y entiendo que estuvo como con el brazo, no sé si que perdió el control completamente, pero había perdido algo del control del brazo. Pero bueno, tuvo ese problema. Entonces, no sé hasta qué punto. Yo calculo que está tocando la guitarra en vivo, Brian May. En el caso que esté haciendo playback, es solamente por el accidente que tuvo, no porque no pueda tocar. Es que aparte en realidad sí va a estar tocando en vivo, porque si puede hacer la mímica es porque puede mover. La diferencia con la voz es que si vos estás mal de la voz, podés hacer la mímica y tal vez la gente no se da cuenta. La diferencia con la guitarra es que la mímica, medio que si ya podés hacer el movimiento, es porque podés tocar, porque es algo muy mecánico. El instrumento es externo a vos. En cambio, las cuerdas vocales, la diferencia es que si las tengo mal, no me las ven ustedes. Entonces yo creo que si está haciendo el movimiento es porque ya está recuperado y probablemente esté tocando en vivo. Aparte, ¿sabes cuántas veces tocó este solo el tipo en su vida? Ya se lo sabe de memoria. Y tienen un coro que creo que es un coro de gospel, sí. Y eso es algo que está bueno porque muchas veces cuando hacen este cover, incluso los mismos Queen, usan las pistas vocales de los coros. Lo entiendo porque es un quilombo dirigir todo este coro del puente, sobre todo. Pero acá hay un coro gospel y eso es me parece mucho más interesante. Igual te digo así todo, creo que de fondo están las pistas vocales de soporte, porque es como que las recontra reconozco tantas veces que sonaron. Pero bueno, pero está bueno que esté el coro. Mirá la bota. El Mi 5, Fa 5. Yo hasta el momento en mi vida he escuchado 2 personas que se hacen... No, voy a decir 3. Una es el cantante
¿De King? ¿Cómo se llama el cantante de King? Otro buen cover de Bohemian Rhapsody es el de Brandon Urie, de Panic! At the Disco. Y este pibe, por lo que veo, también está bastante a la altura. Tom Chaplin. Este es un chabón que tiene mucho talento. Eso hay que decirlo, chicos. Además se mueve muy bien en el escenario. George Michael, sí, es verdad. Ahora no se me viene a la cabeza cómo era que los interpretaba. Habría que reescuchar, pero es verdad. Bueno, igual estoy dejando atrás a Adam Lambert, que es el cantante con el que Queen en los últimos años salió de gira. Y la verdad que es muy bueno Adam Lambert también. Super voz de cabeza ligerita. Bueno, ahí le mandé una variación. Sol 5, que la original es... creo que hay... Yo tengo en mi Instagram subido de hace un montón de años un cover a capela de... no de esta parte, sino del inicio. Is this the real life? De toda la parte coral. Hace un montón de años, pero lo recuerdo. Lo recuerdo como que me había tomado un rato largo hacerlo porque hice como 6 voces. Is the real life? Is this just fun? Mamma mia, mamma mia. Tiene el coro, el agudo. Lo estoy cortando por YouTube, chicos, ¿eh? Sí. A ver, el chabón hace un pop rock, depende en algunas canciones. Muy de radio, ¿no? Pero bueno, sacando eso, por eso yo no lo escucho, tal vez porque me aburre un poco, pero sacando eso, el flaco es muy bueno. Es esta, un si bemol. ¿Sabés que yo esperaba que lo haga? Lo hizo una octava abajo. Justo toqué este intervalo y ese intervalo es el que arranca un tema de Chopin. Sí, pero ¿qué tema de Chopin es? ¿Nocturne? Hizo una octava abajo. Está bien igual, o sea, me parece más inteligente eso que haber intentado hacerlo y pifiarla como hacía Jennifer López en Let's Get... Acá puede que haya calado un poco. Un minimalismo, podemos decir, que es bastante veloz. Entonces puede llegar a complicar. Pero igual el flaco es una calada mínima, ¿eh? Se nota que tal vez a esta altura está un poco cansado de la voz. Pierde un poco el brillo tal vez. Pero bueno, está full también. Y me imagino que es bastante al final del show. Así que tiene sentido que esté medio cansado ya. Pero no cansado de mal uso vocal, cansado de estar como agitado por movimientos. No sé si lo vimos, pero el chabón hace unas piruetas. Ahora creo que al principio el video lo hace, voy a ver si lo encuentro. El chabón salta unas piruetas en el medio del escenario mientras canta. No creo que la haga, creo que al principio le hace. ¡Oh, ahí está! Que haga menos piruetas que se pueda cantar. ¡Cállate! Anda a cantar el huye después de hacer esto. Sí, está en vivo la guitarra de Brian May. Porque el... caló. Las guitarras también pueden calar. Yo tengo miedo que este chico un día... Porque siempre hace esas piruetas. Yo tengo miedo que un día caiga mal. Perdón por la preocupación medio gore que tuve. Que está con el celular rosa girando alrededor. Está ahí el chabón. Está bien, debe haber cosas en el cielo, pero igual. Linda persona que es Brian May. Músico, físico, activista por los derechos de los animales. Es como el hombre definitivo. Creo que después Brian May se quedó para tocar un tema, el tema más conocido de él, que es Beautiful Things. Pero bueno, ese lo vemos en otro momento.